Muy bien, así que hermanos, empezando con este tema, la revelación del Rey majestuoso. Es que no hay nadie más grande ni más hermoso que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La iglesia, si hay algo que nosotros debemos tener bien claro, es quién es Jesús para nosotros. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, algunos decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían es alguno de los profetas que ha resucitado. Y después que Juan murió, incluso Herodes llegó a pensar que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Pero Jesús le dice a los discípulos, bueno, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos? Para mí, Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi todo. La más grande revelación de Dios a la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios en toda su plenitud. Sé que hay gente y hay religiones que están apostando fuertemente por demeritar la persona de Jesucristo a un hombre común o a un ser creado. Algunos lo reducen a un ángel, otros solamente a un profeta. Pero la Biblia está llena de atributos que solo le pertenecen a Dios y están adjudicados al Señor Jesucristo. Por eso vemos que Él no es un simple ser creado, Él es Dios que se hizo hombre. Muy bien, cuando entramos en este estudio, hermanos, vamos a ir cambiando de diapositiva, hermano, mientras, según usted me mire, cambiar las hojas, entonces usted hace el cambio ahí, gracias. Así que lo vamos a tener ahí mucho trabajo el hermano Mincito. Gracias, hermano Mincito. Dice el versículo 1, yo estaba en el Espíritu, dice el apóstol Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz de trompeta, hermanos, significa voz de autoridad, voz de poder. Casi siempre estas trompetas que se relacionan con Cristo tienen que ver con la autoridad que tenían los sonidos de trompetas en el ejército. Eran muy usadas las trompetas en el ejército. Y cuando una trompeta sonaba, los soldados corrían y se formaban tenían que hacer lo que ellos sabían que debían hacer al sonar de la trompeta. Esa era una voz de autoridad, era una voz de mando poderosa, la trompeta. Ellos ya sabían, los soldados sabían lo que significaba el sonido de la trompeta en determinado tiempo, en determinado momento. Ellos lo sabían. Y nadie podía rehusarse a ese sonido de autoridad de la trompeta en el ejército. Entonces, esa voz de trompeta se refiere a la autoridad del Señor Jesucristo. Voz de autoridad y también voz de poder. Voz de poder. Seguimos en el versículo 11 que dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias, hermanos, de la región de Asia, Asia Menor, así se le llamaba esa región. Hoy esa área específicamente pertenece a Grecia y a Turquía. Ahí están esas ciudades, algunos con otros nombres. Por ejemplo, la ciudad de Tesalónica, hoy ya no se llama Tesalónica, se llama Salónica. Es una gran ciudad que pertenece a Turquía. Bueno, ahí estaban estas iglesias. Al día de hoy, no sé cuántas iglesias verdaderas de Cristo hay en estos lugares,
Pero sin importar cuántos cristianos verdaderos hayan en esos lugares al día de hoy, definitivamente, hermanos, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos, para todos nosotros hasta el final. El número 7, hermanos, es un número de plenitud, de algo completo, de algo perfeccionado. Eso significa el número 7. Así que significa sin dejar nada fuera. Así que allí vamos involucrados nosotros en estas 7 iglesias. En algún momento vamos a ver las diferencias que hay entre una y otra, los halagos que Jesucristo hace a una, también las reprimendas que Jesús le hace a otra, las reprensiones, los reclamos, las sentencias que Jesús le da a una, le da a otra. No todas eran iguales, no todos tenían la misma actitud, no todos tenían la misma devoción, tampoco no todas tenían los mismos errores. Y podemos decir, hermanos, que esas 7 iglesias se mueven paralelamente en todos los tiempos de la existencia de la iglesia. Estoy seguro, hermano, que aquí hay hermanos que se identificarán con la iglesia de Pérgamo, de Filadelfia, de Esmirna, de Laodicea. No quisiera que hayan hermanos identificados con la iglesia de Laodicea, pero esa es la realidad, hermanos. Dentro de una congregación, allí están las 7 iglesias, porque son 7 formas de vida cristiana que hay entre los hermanos. El Señor tiene una sola iglesia, hermano. Pero estas 7 iglesias era que una estaba en un lugar, otra estaba en otra, y tenía diferentes características. Así que podemos decir que hay hermanos que se identifican plenamente con uno de estos grupos. Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Así dice el Señor. Esa palabra, hermanos, esa expresión, el alfa y el omega, el primero y el último, hermana, es una referencia al atributo divino de la eternidad de Jesucristo siendo Dios. El primero y el último, el alfa y el omega. La palabra alfa era la primera letra del idioma griego y la omega era la última. Y eso significa que Él llena todo, Él tiene la primera y la última palabra. Él es todo, el primero y el último. Nadie es antes de Él, nadie es después de Él. Jesucristo es Dios. Aquí tenemos el atributo de la eternidad. Amén. Así que tenemos al Eterno con nosotros. Los 7 candeleros de oro que vio Juan en la revelación, ve a Jesucristo en medio de los 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros, hermanos, son las 7 iglesias. Y lo que mencionaba en un momento, hoy esas 7 iglesias están dentro de cada congregación. 7 estilos de iglesia. Pero la iglesia del Señor es una sola, la verdadera iglesia. Pero hay 7 estilos de cristianos, podemos decir. Amén. Esos candeleros de oro, hermano, representa que para Dios valemos mucho. El oro para el hombre es uno de los metales de gran valor. Es bueno que usted sepa, hermanos, el nombre de esas iglesias, que se lo pueda grabar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Incluso los nombres tienen representación de algo. Cuando Juan oye esa voz de en medio de los 7 candeleros, esa revelación gloriosa del Hijo de Dios haciéndose visible, hermanos, en cuerpo y alma, casi así podemos decirlo, dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Como en un momento decíamos, hermano, el 7 es símbolo de plenitud, perfección y totalidad. Plenitud,
perfección y totalidad. Diga conmigo, el 7 es un símbolo de plenitud, de perfección y de totalidad. Amén, hermanos. Así que vamos a ver ese 7 en toda la Biblia. Lo vamos a ver ese 7. Y en el libro de Apocalipsis se ve reflejado muchas veces ese 7. Para asuntos buenos, agradables al hombre, como también asuntos que son de juicio. Asuntos de juicio. Pero allí vemos este número 7, lo vamos a ver muy seguido. El número 7 es un número asociado directamente con Dios. El número 6 es un número asociado con el hombre y con el engaño. Y aunque el 6 y el 7 están tan cerca, el 6 siempre estará abajo y será menor. La iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, es luz en un mundo de oscuridad. Por eso son candeleros que alumbran, porque esa es la idea, hermano. Los cristianos debemos alumbrar, tenemos que ser luz. Yo no sé cómo está usted, cómo se considera usted como cristiano. ¿Un cristiano que alumbra o un cristiano de llama apagada? Bueno, alguien dirá, pero es que yo no sé cómo poder estar encendido y que mi luz alumbre. Por eso están los estudios bíblicos, por eso están los procesos de enseñanza, porque necesitamos que usted alumbre, que cargue su lámpara con la provisión del cielo, llenándose del Espíritu Santo. Y la manera de llenarse con el Espíritu Santo es a través de la palabra, a través de la oración, de esa comunión íntima que usted tiene con Dios y a través de los estudios. Pero Dios quiere que su iglesia alumbre. Dios no solo nos ha salvado solo porque salvarnos a nosotros. Él quiere que le sirvamos, que le seamos útiles. Porque es muy egoísta querer salvación solo para nosotros y no querer salvación para otras personas. Eso no es correcto. Eso es malo. Eso es tener mal corazón. Porque usted debe desear salvación también para su familia, para sus amigos, para otras personas. No, de pronto tal vez no sea una tarea fácil, pero hay que prepararnos para hacerlo. Y si no lo estamos haciendo, estamos quedando mal. Estamos quedando mal. Antes de que el Señor Jesucristo se fuera para el cielo, el último gran mensaje fue ese: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Por eso estamos aquí los martes con ustedes, hoy domingo, los viernes. Los martes estamos con la serie El Camino de Salvación y los viernes estamos con la serie La Verdad acerca de Dios. Son dos series diferentes. Claro, los que no vinieron cuando se dio esa serie son los que yo estoy llamando el viernes para que vengan. Algunos son bien renuentes, bastante tercos, porque se les convoca una vez, otra vez, y no se preocupan ni por ellos mismos. Imagínense usted cómo se van a preocupar por los demás. Eso no está bueno. Eso hay que corregirlo como cristianos. Como cristianos se debe corregirse. Porque un cristiano que no se preocupa ni por su vida espiritual, ¿cómo va a preocuparse por la vida espiritual de los demás? Sentido común, lógico. Amén. Pero Dios quiere que seamos luz y podemos ser luz porque estamos capacitados para ser luz, hermanos, en medio de las tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas, terriblemente cada vez peor. Y Jesús dijo:
Y si la luz son tinieblas, ¿qué no será de las mismas tinieblas? Usted está diciendo una lámpara apagada. Imagínese usted una lámpara apagada, ¿qué no serán entonces los que ni siquiera son lámpara apagada? Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios no ha encendido una luz para que esté escondida. Dios no ha encendido este candelero precioso hoy, aquí en Restauración, este candelero de oro, para que sea un candelero escondido debajo de un almud. Escondido aquí, esto es como el almud, aquí, escondido aquí en esta parte. No, el Señor, hermanos, quiere una iglesia activa, muy activa, que le sirva con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y dice, y alumbre a todos los que estén en casa, los que están en casa. Bueno, esa es la idea. Cuando se prende una candela y se va la luz, la idea es que alumbre lo más que pueda. Ponemos los focos arriba, porque ese es el propósito. Podemos decir que la casa es el mundo mismo donde todos vivimos. Como dicen los ecologistas, la casa común, la casa de todos. Pero la luz de esta gran casa somos nosotros, hermanos. Avanzando un poquito más, llegamos al versículo 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando dice semejante al Hijo del Hombre, no es que no era el Hijo del Hombre, sino que Juan, recordemos que Juan es un hombre. Él está limitado. Él está viendo una visión y él en ese momento no entiende lo que ve. Pero como el mismo Señor le dijo, escribe lo que has visto, lo que ves y lo que verás. Y escribe. Entonces él como miraba, así también escribía. Así que él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero es que era verdaderamente el Hijo del Hombre. Era Jesucristo, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, quiero que se lo imagine, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese Hijo de Hombre, hermanos, es el Hijo prometido desde Génesis 3:15. Cuando el hombre peca y ya el pecado entró al mundo y ya la desgracia llegó, Dios, en medio de que dicta las maldiciones que cada uno ha recibido por la entrega al pecado, por haber sido vendidos a Satanás por el pecado, Dios también da una promesa, que habrá la simiente de la mujer, ese es Jesucristo, que aplastará la cabeza de la serpiente, el diablo, y eso fue en la cruz del Calvario. Ahí Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás, aunque Satanás mordió su pie, claro, con el sufrimiento en la cruz. Es el Hijo prometido de Génesis, el Hijo de la promesa hecha a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ese descendiente de Abraham. También se habló del descendiente de David, ese descendiente, ese Hijo prometido de David y a todo el pueblo de Israel, y que sería rey por siempre, y que ocuparía el lugar de David como rey. Eso será a partir del milenio. También a Jesucristo, a este Hijo de Hombre, se le llama el postrer Adán, el que redime, el postrer Adán. Postrer Adán es el siguiente Adán. El primer Adán salió defectuoso, pecador, pecó, hermanos, deliberadamente. Había, hermanos, él sabía que la propuesta de Eva estaba mal. Por lo menos Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Adán pecó deliberadamente. Sabiendo que estaba malo, lo hizo. Y nos vendió al pecado con el diablo. Pero a Jesús se le llama el postrer Adán, o sea, el Adán perfecto. Habla Romanos 5 de este postrer Adán.
Por eso se le llama el Hijo del Hombre. A Jesús se le llama el Hijo de Dios y se le llama el Hijo del Hombre. Se le llama el Hijo de Dios porque Él es el Hijo de Dios. Pero también se le llama el Hijo del Hombre porque Él tomó forma humana en el vientre de María. Tomó forma humana en el vientre de María. María no es la madre de Dios. No, no, no. María es la madre de Jesucristo, de la parte humana del Dios hecho hombre. De Jesucristo, que es Dios que se hizo hombre. Entonces María es madre de Jesús, pero no es madre de Dios en el sentido estricto de la palabra, porque no es madre del Padre, no es madre del Espíritu Santo, ni es madre de Jesús en el Espíritu Eterno. No, 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 en el Espíritu Eterno Jesús es el Padre de María. Amén. ¿Estamos claros con eso? Porque por allí, bueno, uno oye tantas barbaridades ahí a veces, hermano, que por allí hay un tal Luis Toro que dice unas burradas terribles, hermano. Hace poco estaba diciendo que María era la esposa de Dios. Oiga bien usted, era la esposa de Dios porque dijo que tenía que haber estado casada con Dios para que Jesucristo no fuera fruto de un adulterio. ¿Qué le parece a usted? Y dice cosas tan terribles y la gente lo celebra como que fuera la palabra de Dios. Así estamos en estos últimos tiempos. Pero Jesús es el Hijo del Hombre, la promesa del Hijo perfecto que habría de pagar el precio. Mire, Dios como Dios podía haber muerto, podía haber pagado por nosotros, pero es que es el hombre que tenía que pagar un precio. Pero el hombre en sí no podía pagar ese precio. Entonces por eso Dios mismo, en la persona de Jesucristo, se hace hombre. Se hace hombre. Y por eso es que Él se llama tanto Hijo de Dios como también el Hijo del Hombre. Avanzando un poquito, vemos allá en Isaías 9:6, hablando de la humanidad de Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son 7 nombres de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. Y sigue diciendo el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios hecho hombre. Refirámonos un poquito a la vestimenta y el cinto de oro que vio Juan en esta revelación del Señor Jesucristo. Bueno, eso es una clara representación, hermanos, del sacerdocio justo y perfecto de Jesucristo. Esa vestimenta hasta los pies, ese cinto de oro, podía ver a un sacerdote. Era lo que miraba Juan, a un sacerdote. A un sacerdote no como los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino el sacerdote justo y perfecto, Jesucristo. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Bueno, en el Antiguo Testamento el sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo. Por eso, venido Jesucristo, ya no son necesarios los sacerdotes. Por eso usted ve en el Nuevo Testamento y el lenguaje del sacerdote totalmente desaparece. Porque Cristo es nuestro gran sacerdote. Amén. Ahora, ya redimida la iglesia, para el tiempo del milenio, Dios da una investidura a su pueblo y nos llama reyes y sacerdotes, porque vamos a gobernar con Él en el milenio. Vamos a ser gobernantes y también serviremos de intermediarios para dar el mensaje de Dios a la gente de ese tiempo.
Entonces allí será otra vez restablecido una forma de sacerdocio. Pero actualmente el Nuevo Testamento, la revelación de Cristo a través de los apóstoles y del mismo Señor Jesús, es que Él es el único sacerdote y sumo sacerdote, justo y perfecto. Eso lo puede ver usted en el libro de los Hebreos. Cuando llegamos a Hebreos capítulo 4, verso 15, refiriéndose a Jesús, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí vemos el atributo de la omnisciencia de Jesús, este sumo sacerdote. ¿Por qué? Es un sacerdote que tiene el pleno conocimiento de nuestras debilidades y que se puede compadecer de ellas. Se puede compadecer de nosotros por nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Dios no puede pecar. Pero las tentaciones le llegaron. Bueno, cuando estaba en el desierto, cuando hizo el ayuno, el Espíritu Santo lo llevó. Pasados los 40 días tuvo hambre y el diablo le decía: si tienes hambre, si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía hambre. Podía haber hecho un quintal de pan, lo que él quisiera. No había problema. Vemos que más adelante él hizo multiplicar los panes y los peces como para más de 12,000 personas. ¿Cómo no podía hacer comida para él allí? Pero no estaba para complacerse él, sino para hacer la voluntad del Padre. Pero él se compadece, él sabe lo que es estar en este cuerpo. Siguiendo en la revelación que está viendo Juan, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. No era que literalmente el fuego salía de sus ojos, sino era una mirada penetrante, poderosa, fuerte y rodeado de toda pureza. Vemos el verso 15: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El bronce, hermanos, ese bronce bruñido, es que al bronce, hermanos, lo pulían con una tela, hermanos, hasta que brillaba. Incluso se le podía sacar tanto brillo al bronce que hacían espejos, no como los espejos de hoy, pero las personas podían ver algo, su reflejo en el bronce. Cuando dice que sus ojos eran como llama de fuego, pues eso representa el conocimiento purificador de Jesucristo. Hay un mensaje en todo eso. Ese bronce bruñido representan los justos juicios que van a haber. Los juicios que vienen sobre este mundo son justos. Se lo merece la raza humana por el desprecio a Dios, por las groserías para con Dios, por todo lo malo que han hecho. Hace poco, por ahí, el 6 de este mes, yo puse un link por ahí, ¿verdad? No sé cuántos lo vieron, sobre un varón de Dios, que Dios lo usó mucho para traducir la Biblia de latín al inglés. Pero ¿sabe qué hicieron con él? Lo ahorcaron y lo quemaron por traducir la Biblia. Gloria a Dios que siempre hubo quien lo hizo más adelante, porque nadie puede vencer a Dios. Lo que Dios quiera se va a hacer, hermano. Él va a preservar su palabra de una forma y de otra. Amén. Él va a preservar su palabra porque es su palabra. Amén.
Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y se va a cumplir todo lo que Él dijo, hermanos. Se va a cumplir. Algo que dijo don Luis Toro, dijo que la Biblia había sido hecha por la Iglesia Católica, dijo. Bueno, va a engañar a los que son ignorantes. Pero para que eso sea cierto, Moisés tendría que haber sido católico. Isaías tuvo que haber sido católico. Malaquías tuvo que haber sido católico. La religión católica como tal empieza en el año 315. Y no estoy ofendiendo a los católicos con esto porque esa es parte de la historia, ellos la deben saber. En el año 315. Por eso no se encuentra ninguna religión que se llame católica o evangélica o mormón en la Biblia. Porque todas las religiones que ahora conocemos no existieron en los tiempos bíblicos. Porque Dios no vino a fundar religiones. Él dio su palabra. Esta es la palabra de Dios. Le dijo este hombre a un hermano por ahí que no llegó muy preparado, el pobre, y le dijo, ustedes háganse una Biblia. Háganse uno ustedes, porque usan la de nosotros. Si la Biblia la hicimos nosotros. ¿Qué atrevimiento, hermano? ¿Sabe? Eso se llama sacrilegio. Y es hasta blasfemo. Es hasta blasfemo. La primera recopilación de los libros del Antiguo Testamento fue hecha por judíos en la dispersión entre los griegos. Se llamó la Septuaginta. La Septuaginta. Eran como unos 40 y algo de libros. Eran 70 rabinos judíos. ¿Y sabe cuándo? Allí como por el año 300, antes que Jesucristo naciera. Antes que Cristo naciera. Unos 300 años antes que Pedro diera la primera predicación. Porque ellos dicen que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que eso, verdad? ¿Cómo es eso? Si la Biblia ya existía antes. Bueno, esos son otros temas, no quiero enredarme en esto. Pero lo que quiero resaltar es, la Biblia es la palabra de Dios. No, ninguna religión, llámese evangélica, católica, mormona, testigo de Jehová, como quiera llamarse, debe ser tan abusiva o abusivo para decir nosotros hicimos la Biblia. Eso es un atrevimiento exagerado, hermanos. Gloria a Dios que la Biblia llegó a nuestras manos. Llegó a los católicos, llegó a nosotros. La Biblia ha llegado a todos, hermano. Sí, a todos ha llegado la Biblia. La gente tiene la Biblia en sus casas. Hasta 2, 3 Biblias tienen en la casa. Y a algunos les aseguro yo que tienen la Biblia en un lado del estante y en el otro lado tienen las botellas y los condones. Yo se lo aseguro. Porque ese es el tipo de religiosidad que vive mucha gente. Y no importa en qué religión esté. Pero la Biblia ha llegado a todo el mundo. Porque es la palabra de Dios. Y sus juicios son justos. Todo lo que está en la Biblia es justo, hermano. Aún sus juicios. Sus poderosos decretos, hermanos, son como estruendo de muchas aguas que no se pueden callar ni se pueden impedir. No sé cuántos de aquí han ido a Pulapanzac. Bueno, yo no he ido, voy a ir cualquier rato, pero he escuchado cómo suena en videos. ¿Quién puede callar eso? ¿Quién puede callar eso? Y esto que es algo pequeño. Pero ¿cómo será, hermanos, estar en las cataratas del Niágara? En esas cataratas, el estruendo de esos grandes ríos cayendo, hermanos, sobre ese precipicio. ¿Quién puede callar eso? Eso se oye lejos. ¿Quién lo puede detener? Así es la palabra de nuestro Dios. Sus poderosos decretos como estruendo de muchas aguas que no se pueden impedir.
avanzando, hermanos, las 7 estrellas a su diestra son los ángeles de las 7 iglesias. Dice, tenía a su diestra, dice el verso 16, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es su palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando dice que su rostro, hermanos, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso, hermanos, usted ha visto el sol al mediodía. Usted le echa una miradita, hermanos, es algo difícil. Nadie puede tapar la luz del sol. Si alguien puede tapar al sol, podríamos decir que puede tapar a Cristo. Pero no, jamás nadie puede impedir eso. Así nadie podrá impedir a Cristo, que Cristo haga lo que quiera. La diestra en la Biblia, hermanos, es símbolo de fortaleza divina. La espada aguda de los filos es la palabra de Dios, ya lo sabemos, está escrito. Es la palabra, la espada de los filos es la palabra. En el verso 17 de Apocalipsis dice Juan que cuando él vio esta revelación del Hijo de Dios tan poderosa, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Otro que también vivió una situación similar fue Daniel, que también cayó ante la presencia gloriosa y perfecta de Cristo. Porque ese varón que Daniel vio a la orilla del río, allá en Babilonia, era Cristo. Ese varón que venía con vestiduras blancas hacia él, ese era Cristo. Al igual como se le presentó a Juan, se le había presentado a Daniel para darle revelación de acontecimientos de los últimos tiempos. Y dice Daniel que también él caí dormido, dice, como muerto, en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Me tocó y me hizo estar en pie. La presencia de Dios puede matarnos. Si Dios aquí se manifestara con su gloria, nos puede matar a todos, hermano. Él preparó a Juan para este encuentro. Preparó a Daniel para ese encuentro. Y aún con lo preparado y los santificados que estaban estos hombres, no pudieron resistir esa presencia. Cayeron como muertos y Jesús tuvo que levantarlos. Porque Él no viene a tratar con dormidos, con alguien muerto. Él quiere que la gente esté lúcida, poniendo atención. Estos son los últimos 2 pasajes que hablan en la Biblia de gente que cae al suelo. Pero en los 2 pasajes vemos que la idea de Cristo no era que estuvieran en el suelo. Más bien los levanta. Que estén lúcidos, que estén parados, que estén de pie, que estén activos, que estén recibiendo. Ese era más bien el propósito de Jesucristo. Eso de caer al suelo, eso no es una doctrina bíblica. Si caen por el Espíritu de Dios y Dios quiere hacer algo, pues eso es un extra, pero eso no está en la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. Y hay gente que eso es lo que anda buscando, caer al suelo. Y sabe, hermano, que también los demonios hacen caer a la gente al suelo para que ya no se ore por ellos. Sí. En una ocasión a alguien solo íbamos a orar por él y ¡pum! Cayó al suelo. Y tuvimos que seguir orando por él para que fuera liberada esa persona. Porque el demonio había hecho caer a la persona al suelo para que nosotros dijéramos, ¡ay, aleluya! Ya recibió. Y a uno no seguir orando por esa persona. Pero estando ahí en el suelo, seguimos orando por esa persona hasta que quedara libre. Pero eso no es bíblico, eso no es bíblico. Dígame usted cuántas personas Jesús botaba al suelo y que caía aquel montón de gente. No hay registros bíblicos de eso.
ni de los apóstoles tampoco. Sí hay registros de que sanaban, echaban fuera demonios, hacían caminar los cojos y todo eso, los apóstoles, Jesús. Bueno, pero la idea no era que estuvieran ahí caídos como muertos o dormidos en el suelo. Él los levantó para darles la revelación. Vamos al verso 18. Y dice, Jesús le dice, ¿verdad? No temas, yo soy el primero y el último. El verso 18 dice, y el que vivo, y estuve muerto solo por 3 días, ¿verdad? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Otra alusión al atributo eterno de Dios. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe, hermano? Esta es una asignación de la soberanía de Jesucristo. El atributo de Dios de la soberanía. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, este es grande. Demos un aplauso al Señor porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos. Este es un tema que lo vamos a ver, lo vamos a estudiar más a fondo un día por ahí, porque ese es un tema amplio. Pero Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene la autoridad, así que no tengamos miedo de morir porque Él tiene el control de todo eso. Amén. Dice Hebreos 2:14, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué es usted, hermano? ¿Qué son ustedes? Son carne y sangre. Yo soy carne y sangre. Entonces dice, Él también, refiriéndose a Jesucristo, participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el diablo sufrió la peor derrota de su existencia. Allí Jesús lo derrotó y le quitó el poder que él tenía, el poder de la muerte que él tenía, el que tenía el imperio de la muerte. Satanás tenía el imperio de la muerte antes de Cristo. Hoy Cristo tiene el control total de todo eso, hermano. Gloria a Dios, hermano. Cristo es nuestro gran héroe. Como Dios se hace de carne y sangre para quitar como hombre todos los derechos del pecado sobre la muerte. Esos derechos que el diablo había recibido por parte de Adán, hermanos. Así Jesucristo venció y garantizó la resurrección a una vida nueva. ¿Usted cree en la resurrección, hermano? Si usted no cree en la resurrección, usted no es cristiano. Porque la resurrección es una de las doctrinas básicas del cristiano. La resurrección. El estar seguro de que no importa cuándo moriremos, Él nos resucitará en el día de su venida. Denle un aplauso al Rey por eso, hermano. Sí, gócese. Hermanos, no importa ahí que nos pongan en un mausoleo, nos entierren, que nos echen cantidades de tierra encima. Eso no importa. Lo importante es que cuando Cristo venga, seremos levantados con un cuerpo nuevo. No con el mismo, hermano, porque este cuerpo, pues ahí se va a hacer polvo. Polvo eres, al polvo volverás. Tierra, tierra eres, tierra te convertirás. El Señor tiene un cuerpo nuevo para nosotros. Nos levantará con un cuerpo glorificado. Es uno de los temas que tenemos ahí para más adelante de tratarlo, los cuerpos glorificados. En el verso 20, ya en la recta final, ¿verdad?, de este párrafo de Apocalipsis, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor Jesucristo quiere que Juan quede bien claro en esta imagen que le está presentando. Tanto la imagen de los candeleros como la imagen de las estrellas. Para Jesucristo la iglesia es muy importante. Él se posiciona en medio y a ella las compara con candeleros de oro y Él está en medio y ellas alrededor. Eso es la importancia que Cristo le da a la iglesia. Pero también la importancia que Jesucristo le da a los pastores de las iglesias. Es que, hermanos, esto así funciona. Un motor puede ser muy bueno, pero sin gasolina no funciona. Amén. Puede ser un buen vehículo, pero sin el motor no funciona. Puede tener buenas llantas, buena lata, buena pintura, pero sin el motor, sin el combustible no funciona. Hermanos, la iglesia es lo más importante que Jesucristo tiene aquí en la tierra. Y dentro de su iglesia, Él tiene a sus siervos, que son los que velan por su iglesia. Y todo esto es importante. Yo creo que usted más de alguna vez ha oído decir a personas lo siguiente: para ser cristiano no se necesita una iglesia. Esa es mentira del diablo. ¿Quién le ha dicho eso? Eso no está en la Biblia, eso es del diablo. Son ideas satánicas. Satanás ha sembrado esas ideas en las personas. Jesucristo fundó a su iglesia. Él la organizó, la estructuró, la unió y dice que sometió todas las cosas bajo la iglesia. Él es la cabeza y todo lo sometió. Y Él trabaja a través de su iglesia. Jesucristo no trabaja a través de las universidades, no trabaja a través de los colegios gubernamentales o privados. Él trabaja a través de su iglesia. No espere estas enseñanzas en las universidades ni en el colegio, porque es la iglesia de Jesucristo la que hace este trabajo. También hay un gran ataque a los siervos de Dios en este tiempo, y se da como la idea de que no son importantes los pastores, los siervos de Dios. Pero todo eso, hermanos, es una estrategia de Satanás para desestabilizar a la iglesia, para descomponer lo que Cristo dejó ya ordenado y establecido. Estas personas se creen más sabias que Jesús. Ponga atención, hermano. Si tiene celular ahí, no se vaya a distraer con el celular. Quiero que se concentre en el mensaje de la palabra, por favor. Los ángeles son los mensajeros. Están a la diestra, dice, son sus 7 estrellas. Los pastores, hermanos, son siempre señalados en el Nuevo Testamento como responsables de la enseñanza y también corresponsables del carácter santo de la iglesia. Ahora, si alguien de manera particular quiere descomponerse, quiere ser perverso y no quiere tener el carácter santo y justo de Dios, ese es problema de la persona. Pero como iglesia debemos enseñar, fomentar y reflejar un carácter santo, un carácter justo. ¿Por qué hay iglesias, hermanos, o tal vez no llamarlos iglesias, o religiones, o sectas, o grupos que están tan torcidos? Sí. Hay, por ejemplo, en Tegucigalpa me hablaba un pastor de un cierto grupo religioso donde era permitido tener 2 mujeres para un hombre, porque decían que Abraham tuvo a Sara, pero también se le permitió tener a Agar. Bueno, cuando uno estudia toda la historia, uno se da cuenta que eso fue un gran error, un gran problema. Eso fue algo que Dios no estuvo de acuerdo.
Fue un pecado. Pero claro, eso se arregló allá con Dios. Pero ellos decían tener a su esposa, que era Sara, y la otra mujer, Agar. Y tenían una mujer en la iglesia. Es que no se la puede llamar iglesia. Esos grupos que le llamaban, tenía el ministerio de la santificadora. Ella era la que santificaba a los hombres que llegaban a la iglesia acostándose con ellos. Cosas tan satánicas, tan perversas. Pero ¿sabe de dónde sale eso? Del que la dirige, el pastor de la iglesia. O sea, por eso mencionamos que los pastores en la iglesia, ya sea el pastor con otros pastores juntos, son siempre señalados en la Biblia como responsables de la enseñanza sana y pura de las Escrituras, y también corresponsables del carácter santo de la iglesia. Carácter justo y santo de la iglesia. Es nuestro deber enseñar eso. Justicia y santidad. Y Dios lo demanda de sus mensajeros, sus ángeles. Porque la palabra ángel significa mensajero. ¿Qué significa la palabra ángel, hermanos? Mensajero. Eso significa la palabra ángel. Así que los pastores somos ángeles, somos mensajeros. Por eso allá en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los vuestros pastores. Su servidor, mi persona, es uno de los pastores de ustedes. Pero sabe, otros pastores también son los líderes, porque los están pastoreando, los están cuidando, los están animando, les están dando la palabra. También son pastores, vamos a decir, ahí de ustedes. Más, esto tiene más que ver con una función, más que con un título, por supuesto, con una responsabilidad. Pero dice: obedeced a vuestros pastores, sujétense a ellos. Pero ¿qué cuesta, verdad? Ver al pastor como un ángel. No, ¿qué verlo como un ángel? Para muchos lo ven como un simple hombre. Y cuando quieren desobedecer y ir en contra, lo pueden ver lo más defectuoso posible, porque es como conveniente para ir por el lado malo. Pero mire lo que dice: ellos velan por vuestras almas. La mejor manera de velar por las almas de ustedes es enseñándoles la verdad de Dios, hermano. Esa es la mejor manera de velar por ustedes, dándoles un consejo cuando nos damos cuenta de algo o cuando ustedes lo piden. Pero esa es la manera de velar por ustedes, orando por ustedes, como quienes han de dar cuenta, que lo hagan con alegría. Qué bonito, hermanos, hacer el ministerio con alegría. Amén. Sí, hacerlo con alegría. Dios me permita a mí siempre presentarme alegre a este lugar, hermanos. Amén, alegre, alegre. Démosle un aplauso al Rey. Amén, porque Él es bueno. Allá en Proverbios 5, verso 11 al 13, habla de esas personas rebeldes, desobedientes, que no quieren hacer caso. Dice: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hay personas, hermanos, que les importa un comino, una chancleta vieja, la palabra de Dios que se les predica. No vale. Pero gloria a Dios por aquellos que aprecian la palabra del Señor, hermano, que la disfrutan, que están dispuestos, se gozan. Qué bonito David en el Salmo 119, ya cuando era un hombre bien convertido, y decía él: tu palabra es más preciosa que el oro refinado, dulce es más que la miel que destila del panal. Y ocupa él, hermanos, como 100
cerca de 180 versículos dedicados a la palabra de Dios en el Salmo 119. Démosle importancia al estudio de la palabra del Señor. Y hay hermanos aquí que me emocionan a mí, que ahí están constantemente, ellos personalmente o sus familias, y son puntuales, son puntuales. Ya tienen ganado varios certificados, algunos por aquí, hermano, y tienen premios por eso. Para ir terminando, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 al 13, el apóstol Pablo hace un ruego a los cristianos de Tesalónica. Les hace un ruego, hermano, un ruego les hace. Les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Oiga, esos que os presiden, o sea, que los dirigen en el Señor, esos que los amonestan, o sea, que a veces les dan alguna regañadita o les llaman la atención por algo o les dan un consejo, dice, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero ¿qué le está enseñando el mundo ahorita a la gente? ¿Qué enseña el mundo? Que desprecien a los pastores, que desprecien a las iglesias. Usted va a oír cosas horribles para los pastores, pero eso es parte de la persecución de los últimos tiempos. Así ha empezado la persecución, como dijo un pastor. Dijo: la persecución no viene, la persecución ya empezó, ya llegó. Y empieza con palabras, con desprecio. Hay un gran desprecio. En estos países no tanto, pero en Estados Unidos, en países de Europa, hay un desprecio tremendo para los siervos de Dios, hermano. Se ven como lo peor. No, ni a nadie se ataca de la manera como se atacan los pastores, ni a los cantineros, ni a los narcotraficantes, ni a los brujos, los medios y todas esas personas. Nadie lanza una campaña de ataques contra ellos, pero sí contra los pastores. Tremendo, hermano. Contra líderes de otras religiones nadie exalta esos ataques, pero sí contra los pastores. ¿Por qué? Porque el diablo le queda poco tiempo y hay que destruir a la iglesia y hay que desanimar a cuanta gente sea posible. Ese es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es apartar a la gente de la fe. El trabajo de Cristo, del Espíritu Santo y de los siervos es hacer crecer la fe. ¿Con quién nos vamos a poner? El libro de Apocalipsis es un libro que lleva como propósito definir los corazones de la gente.